Para los ángulos en el polígono, nosotros vamos a utilizar las siguientes expresiones. Vamos a determinar triángulos, el número de triángulos que se pueden trazar en un polígono, que se va a obtener con la expresión n-2. Y recuerden que n es el número de lados. La suma de los ángulos interiores que tiene un polígono se obtiene con la expresión 180 que multiplica a n-2, es decir, 180 por el número de triángulos. La medida de un ángulo interior de uno solo, dependiendo de la cantidad de lados que tenga, es multiplicar 180 por n-2 y repartir o dividir esa cantidad entre el número de lados. Y para un ángulo exterior o un ángulo central que miden exactamente lo mismo, lo vamos a calcular con la expresión 360 entre n. Tenemos estos datos, por ejemplo, tenemos aquí el número de lados, el número de triángulos, la suma de ángulos interiores y tenemos por acá la medida de un ángulo central o exterior. Encontrar, por ejemplo, el número de triángulos a partir del número de lados es simplemente hacer una resta porque n vale 11 y para el número de triángulos es n-2. Entonces aquí sería en lugar de n 11 y restarle 2. ¿Cuántos triángulos tiene un polígono de 11 lados? Tiene 9. Si a 11 le restamos 2 nos da 9. Para la suma de los ángulos interiores es 180 por 11 menos 2. 11 menos 2 da 9. Por 180 nos da 1620. Pueden poner esto directamente en su calculadora y les va a dar esta respuesta. ¿Cómo saco el ángulo interior? Esto que tenemos aquí arriba es prácticamente esto de aquí y es este resultado. Entonces hay que repartir los 1620 entre n y n vale ¿cuánto? 11. Entonces hay que repartir los 1620 entre 11 y nos da 147.27. Aquí sí nos va a dar decimal, no nos va a dar todas las cantidades enteras, aunque sí algunas de ellas. Por último, para encontrar la medida de un ángulo exterior o un ángulo central, vamos a dividir 360 entre 11, que es el valor de la n. 360 entre 11 nos da 32.72. Pueden sacarlo también de esta forma, ya que este ángulo interior y este ángulo nos tienen que dar 180 grados. Ahora, si yo tengo el número de triángulos, que son 58 triángulos, es un número al cual yo le resté 2 para que me dé 58. ¿A qué polígono si le resto 2 me da 58? Pues nada más le sumo esos 2 y obtengo el polígono que es de 60 lados. 60 es el valor de la n y ese que yo voy a utilizar aquí, que serían 180 por 60 menos 2. Si lo pongo directamente en la calculadora, son 180 por 60 menos 2 y me da 10.440. Y ese es el resultado aquí, 10.440. Ahora, para sacar un solo ángulo interior, esta es la suma de todos y yo quiero uno solo, puedo repartir los 10.440 entre ¿cuánto? Entre 60. Entonces, si yo divido prácticamente los 10.440 entre 60, que es la cantidad de lados, nos da 174. Sacar un solo ángulo exterior o central es quizás o completar a 180 o repartir 360 entre 60. Si yo divido 360 entre 60, me da 6. Y es lo que les decía, ¿a qué le falta 174 para hacer 180? Pues le faltan 6.
En el caso de este, que yo tengo aquí, que es un 20 y ese 20 representa un ángulo exterior o un ángulo central, ese 20 salió de dividir 360 entre n. Lo voy a hacer de este lado. 20 es igual a la división de 360 entre n. Sacar la n es despejarla, entonces yo voy a mandarla hacia acá multiplicando, pero el 20 me lo voy a traer dividiendo porque necesito la n sola. Es simplemente un cambio de posición. Si divido 360 entre 20, me da 18. Y ese es el número de lados que tiene mi polígono. Y esa es la respuesta que yo voy a poner ahí. Una vez que yo tengo este valor, si le resto 2, me da el número de triángulos. Entonces aquí van 16. Y si yo este valor lo multiplico por 180, porque prácticamente es eso, me va a dar la suma de ángulos interiores. Entonces, a la hora de hacer la operación, 16 por 180 me da 2880, que es lo mismo que si yo hiciera esto, 18, que diga 180 por 18 menos 2. Sacar un ángulo interior es repartir los 2880 entre 18, que da 160. Y vean, 160 más 20 me da 180. Siempre el exterior con el interior debe de dar 180. Para este, y es el último ejemplo, este es la suma de ángulos interiores. Ese 8100 sale de 180 por n menos 2. Lo que yo voy a hacer es despejar la n. Primero le voy a quitar el 180, que ese 180 está multiplicando, y lo voy a mandar dividiendo. Entonces 8100 entre 180 me da 45. 45 es n menos 2. Y encontrar la n es quitarle el 2 negativo y mandarlo al otro lado positivo. 45 más 2 da 47 y eso vale la n. Significa que aquí la respuesta es 47. ¿Cuánto es el número de triángulos si hay que restarle 2? Pues 45. ¿Cómo sacamos un ángulo interior? Pues repartiendo los 8100 entre 47, que da 172.34, que es lo que sale de dividir 8100 entre 47. ¿Cómo saco un ángulo central o un ángulo exterior dividiendo 360 entre 47? Que nos da 7.65. Y con eso completamos la tabla de ángulos en el polígono.